Bueno, bienvenida gente a este nuevo episodio de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco, me presento. Y para aquellos que ya me conocen, les doy la bienvenida nuevamente a este podcast de psicología, en el cual, como sabrán, intentamos derribar algunos mitos sobre la psicología, intentamos hacer difusión científica para que puedan aprender de psicología, pero sin que se pierda la rigurosidad de la disciplina y la seriedad de la misma. Y claramente cada tanto traemos invitados que creemos que pueden aportar a la temática de determinado episodio, digamos. Y hoy les traigo un episodio un poco distinto a lo que los tengo acostumbrados, a lo que venía haciendo en los últimos episodios, porque les cuento un poco el contexto en el que grabo este episodio. Hoy es domingo 26 de mayo, post 25 de mayo, feriado. Hacen exactamente 8 grados de temperatura, está muy frío, no hay un alma en la calle, la verdad que es como un día muy depre, así que estaba tirado así en mi cama y no sabía de qué hablar. Tenía ganas de grabar, pero no sabía de qué hablar. Entonces decidí venirme a donde generalmente grabo, armé todo el set y bueno, aquí estoy, literalmente, sin nada armado, sin nada planificado. Puse el micrófono delante mío y estoy listo aquí para improvisar un episodio haciendo una especie de asociación libre. Para mí va a ser una experiencia como muy desafiante porque al no tener planificado no sé qué saldrá de este episodio, pero espero que lo disfruten, así que sin dar más vueltas empezamos. Bueno, y como les dije recién, la verdad hoy no tenía como ningún tema armado, ni pensado, ni nada por el estilo. Así que agarré, me armé unos mates y acá estoy al frente del micrófono. Pero cuando estaba armando los mates, justo mi hermana me dice de que había visto en psicología el otro día la constitución subjetiva. Y yo le pregunté qué de la constitución subjetiva, porque como todo en psicología es muy amplio, digamos. Y ella me dijo como que la relación con los padres. Y bueno, tengo pensado empezar desde ahí. Es como el tema que me quedó sonando desde un primer momento. Porque, ¿qué tema, no? La relación con los padres. ¿Qué tema los primeros años de vida? Esos años que son tan importantes para la constitución de la subjetividad, para la formación de la personalidad, si le quieren decir de esa manera. Son los años más decisivos de nuestra vida. Y los vínculos más importantes de nuestra vida claramente son nuestros padres. Entonces me parece un excelente tema para empezar a hablar por ahí. Así que le mando un saludo a mi hermana y muchas gracias por recomendarnos este primer tema de este episodio de Asociación Libre. Los padres son la figura más importante de nuestra vida. ¿Y esto por qué? Básicamente porque son los vínculos primarios de los cuales aprendemos absolutamente todo. De ellos aprendemos qué emociones podemos y qué emociones no podemos sentir. De ellos aprendemos cómo ser, con quiénes estar. Básicamente toda nuestra vida se va a estructurar a partir de este vínculo primario con nuestros padres. E incluso antes del nacimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente cuando nosotros estamos en la panza, a partir del 4º o 5º mes de gestación, se dice que ahí es donde aparece la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrolla la vía auditiva, que va del oído al núcleo geniculado medial del tálamo, y del tálamo va a la corteza cerebral. Entonces, a partir de ese momento, el bebé puede empezar a escuchar. Y desde el momento en el que el bebé puede empezar a escuchar, como ustedes se imaginarán, tiene su primer contacto con el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento el bebé ingresa en un mundo simbólico en donde va a escuchar a sus padres, va a escuchar cuando los padres le hablen a la panza, cuando los familiares le hablen a la panza, pero también va a escuchar cuando los padres se pelean entre ellos, también escucha cuáles son los deseos o expectativas que se dice de él, cuando por ahí tocan la panza de la madre y dicen este bebé va a ser tan lindo, este bebé va a ser tal cosa, todo eso ya empieza a impactar en el bebé, ya empieza a producir una red de lenguaje, una red simbólica que lo va a recibir cuando llegue a este mundo. Porque básicamente, como dijimos en varios episodios anteriores, los seres humanos lo único que nos diferencia de los animales es el lenguaje.
Entonces, ustedes piensen que lo único que somos es lenguaje, es palabra. Pero volviendo a la relación con los padres, uno nace y los recibe una madre, en el mejor de los casos los recibe un padre, y a partir de ahí se empieza a configurar primero una diada, es decir, una relación entre la madre y el bebé, que es una relación de tipo simbiótica, y después, más adelante en el desarrollo evolutivo, aparece la tríada, es decir, se involucra el padre en esta relación. Entonces, ¿a dónde llega ese bebé? Ese bebé llega a un mundo totalmente hostil, un mundo desconocido, un mundo que le causa mucha frustración, insatisfacción y angustia, porque ya vamos a ver en otro episodio dedicado especialmente a las emociones, que lo voy a hacer más adelante, que Otto Rank planteó el trauma de nacimiento, que básicamente este autor lo que propone es que el primer trauma que tenemos en nuestra vida es el trauma de nacimiento, es el haber nacido. Y dice que este es el único trauma que es universal. ¿Por qué? Porque todos nacemos. Entonces, toda persona que está en este mundo nació en algún momento y pasó por este trauma. ¿Y cuáles son las características del trauma? Obviamente lo vamos a desarrollar mejor en el episodio de emociones, pero ahora les hago un adelanto. Ustedes imagínense, el bebé antes de nacer está dentro de la panza de mamá, está calentito, básicamente flotando, se alimenta a través de los nutrientes que vienen de la madre, no siente tampoco muchos estímulos de afuera, si bien obviamente, como les dije antes, escucha lo que pasa en el exterior, hay una barrera que lo protege de los estímulos. Es como que el bebé está en un estado de homeostasis, de equilibrio adentro de la panza de mamá. Y al nacer, ¿qué pasa? El bebé no siente que nace, el bebé al nacer siente que muere, porque ustedes imagínense, sale de la panza, pierde, o sea, imagínense que el bebé está calentito adentro de la panza de mamá, sale a un ambiente que está frío, donde tiene mucho menos oxígeno, o sea, el bebé en el proceso de parto se está asfixiando, le cortan el cordón, entonces deja de recibir esos nutrientes. También cuando entra por primera vez el aire a los pulmones, eso daña, o sea, eso duele, digamos. Ustedes pónganse a pensar cuando hace mucho frío y ustedes salen a correr, vieron que el respirar duele. Entonces el bebé siente eso. Ustedes imagínense que el bebé pasa de estar básicamente flotando en líquido dentro de la panza de la madre a estar afuera con toda la fuerza de la gravedad, entonces siente su peso. Pónganse a pensar lo traumático que es para el bebé nacer. O sea, pasar de estar en un mundo conocido, donde estaba alimentado, calentito, cómodo, pasa a estar en un mundo totalmente desconocido, hostil, teniendo sensaciones que nunca en su vida había tenido. Y como les dije recién, para los adultos, desde el pensamiento adultocéntrico, podemos decir, ay, qué lindo, el bebé nace, pero en realidad lo que siente el bebé es que se muere. Y realmente muere. Muere a la vida fetal y nace a la vida humana propiamente dicha. Antes de seguir, quiero tomarme 2 segunditos para mandarle un saludo y un beso muy grande a Mario Vázquez y Patricia Francica, que, aparte de dedicarle los derechos de autor de todo esto que les vengo diciendo, quiero agradecerles porque realmente hablando y haciendo asociación libre de todas estas cosas me doy cuenta que la mayoría de las cosas que yo puedo comunicar, puedo transmitir a ustedes el día de hoy fueron gracias a ellos, que son mis grandes mentores de esta carrera, así que muchas gracias a ellos. Bueno, y con el trauma del nacimiento aparece una emoción que es la única emoción básica, que en el episodio de emociones seguramente haremos esta distinción, es la única emoción básica que nos diferencia de los animales. Los animales no se angustian. Los animales pueden sentir miedo, sentir bronca, alegría, pero la única emoción que realmente nos hace humanos es la angustia. Y la angustia aparece justamente en el trauma de nacimiento. Ese es como el trauma inaugural
que va a llevar a cabo todos los otros traumas, digamos. Y a partir de eso, la angustia va a aparecer en nuestra vida en cada momento de crisis, en cada momento en el cual esté por pasar algo del cual no sabemos qué es lo que va a pasar, digamos. Entonces, ante cada crisis vital nos vamos a angustiar, ante la incertidumbre nos vamos a angustiar. Por eso también cuando pensamos en la muerte nos angustiamos, porque somos el único ser vivo del planeta Tierra que tiene conciencia de que se va a morir algún día, somos nosotros. Y en el trauma de nacimiento, obviamente nos vamos a angustiar porque no sabemos qué está pasando. Y básicamente la angustia no es heredada genéticamente, pero sí es innata. ¿Por qué? Porque la adquirimos justamente en el momento del nacimiento. ¿Y cuál es la finalidad de la angustia? Es el crecimiento. A partir de cada crisis que pasemos, en la cual nos angustiemos, en la cual aparezca esta emoción que en realidad es totalmente desagradable, pero no por ser desagradable es una emoción negativa, ¿no? Porque la finalidad que tiene la angustia es justamente, como les digo, el crecimiento. Tiene una finalidad adaptativa, que esto, como les digo, lo vamos a ver bien en el capítulo de emociones. Pero bueno, retomando lo que les decía, el bebé llega al mundo, no entiende nada, se angustia y debe aprender básicamente desde cero absolutamente todo. Justamente, bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención que Freud, cuando se refería a los bebés, digamos, a los neonatos, él decía el cachorro humano. Y justamente este término me encanta, digamos, porque por ahí pasa con los mamíferos que nacen y ya empiezan a caminar, o sea, nacen y ya caminan, van, buscan la teta de mamá, es como que tienen la autonomía para poder manejarse solos, aunque sea una base de autonomía, digamos. En cambio, desde el psicoanálisis, y especialmente Freud, se plantea de que el cachorro humano, o sea, el bebé recién nacido, necesita un útero psicológico. O sea, aparte del útero en el que estuvo tanto tiempo, va a necesitar además un útero psicológico, a partir del cual aprender cómo funciona el mundo y también poder desarrollar de a poco la motricidad, digamos. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando uno nace, está totalmente desmielinizado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la mielina es como una grasa que rodea los axones de nuestras neuronas. Y lo que permite esa grasa es que el impulso nervioso, o sea, la sinapsis del cerebro, se realice de manera más rápida. Entonces, al comienzo de la vida, cuando el cerebro está sin mielina, las conexiones cerebrales, las conexiones nerviosas, son muy lentas. Entonces cuesta la motricidad, el bebé no tiene capacidad de motricidad fina, de la punción en pinza. Tiene muchas dificultades a nivel motriz y claramente a nivel psicológico. Y desde el momento en el que nace, el bebé va a ir desarrollando su cerebro a lo largo de su vida hasta que termina el proceso de mielinización, que se calcula que este proceso en el cual el cerebro queda totalmente mielinizado termina aproximadamente a los 25 años. Y desde los 25 años en adelante, aproximadamente, el cerebro empieza la lenta desmielinización que va a llevar justamente al envejecimiento cerebral. Obviamente es muy lenta la desmielinización, no se asusten, pero son datos. Y bueno, entonces el bebé nace, empieza a desarrollar su cerebro, empieza a mielinizar sus vías, pero cuando el bebé es un recién nacido, predominantemente se maneja con el hemisferio derecho. Que hay un autor que se llama Sperry, que él hablaba de la especialización hemisférica. Él decía que el hemisferio izquierdo del cerebro justamente se especializaba en todo lo que son funciones lógicas, funciones analíticas, el cálculo, también, bueno, todo lo que es el lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo, justamente porque acá tenemos el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces, todo lo que es analítico se encuentra en el hemisferio izquierdo. Mientras que en el hemisferio derecho vamos a tener otro tipo de funciones,
que son muy distintas las del hemisferio izquierdo, en las cuales tenemos, por ejemplo, el lenguaje no verbal, la creatividad, la intuición, la síntesis, también, todo lo que es colores, símbolos, temporalidad primitiva, es decir, el vivir en el aquí y ahora. O sea, el hemisferio izquierdo es el que tiene la capacidad de pensar en pasado, presente y futuro, mientras que el hemisferio derecho piensa en aquí y ahora, digamos. ¿Y qué pasa? El bebé, cuando nace, piensa predominantemente con el hemisferio derecho. Y escuchen lo que acabo de decir, ¿no? El bebé piensa con el hemisferio derecho, porque muchos adultos, desde una mirada adultocéntrica, van a decir que el bebé no piensa o que el bebé es justamente inmaduro, pero todo esto es desde una mirada adultocéntrica. Justamente hay una autora que se llamaba Françoise Dolto, que ella básicamente va a decir de que el niño es un ser humano completo, pero se encuentra en estado de infancia. O sea, no es que es inmaduro o que le falta desarrollarse, simplemente está en un estado de infancia. ¿Qué quiere decir? Que comparado con otros niños, es totalmente maduro, está totalmente acorde. Es solamente desde una mirada adultocéntrica que podemos decir que el niño es inmaduro y no piensa. Y no solo eso, el niño piensa y encima el niño decide y toma las decisiones más importantes de su vida en esos primeros 6 años de vida, en los cuales piensa predominantemente con el hemisferio derecho. Esto que acabo de tocar es un tema importantísimo porque me gustaría hacer un capítulo entero de este tema, que es acerca del guión de vida. Es decir, en el episodio con Iván acerca del análisis transaccional, hablamos de que para el análisis transaccional el concepto fundamental es el guión de vida. Esta escuela piensa a la vida de una persona como una obra de teatro y dice que el bebé toma decisiones que van a marcar un guión que le va a decir qué hacer, qué no hacer, qué emociones sentir, qué no sentir. Es decir, es un plan progresivo que nos va a decir cómo se va a desarrollar nuestra vida, qué personajes van a estar en nuestra obra de teatro y hasta cómo va a terminar nuestra vida, es decir, cómo va a caer el telón. Eso es lo que plantea la teoría del guión de vida de Eric Berne del análisis transaccional. Entonces, a esto le voy a dedicar un capítulo entero porque la verdad que es un tema importantísimo, muy interesante y apasionante. Así que si les parece, si les gusta, si les llama la atención, me serviría mucho que me manden un mensaje, que comenten en el capítulo para tener su feedback y ver si realmente vale la pena para ustedes un episodio acerca de este tema. Pero ¿a qué iba con todo esto? Porque me fui un poco de tema. Es que el bebé, justamente desde el momento en el que nace hasta aproximadamente los 6 años que empieza el proceso de escolarización y ya se empieza a cambiar en términos freudianos el principio de placer por el principio de realidad, en esta etapa se toman las decisiones más importantes de la vida. ¿Por qué? Porque yo les decía de que el bebé llega al mundo, no entiende absolutamente nada y piensa predominantemente con el hemisferio derecho, o sea, piensa de manera intuitiva a través del lenguaje no verbal. También puede ver la microgestualidad de los padres que se expresa a partir de los pares craneales, o sea, capaz un padre viene y te dice te quiero y ese es el mensaje verbal, pero el bebé, más allá del mensaje verbal, es capaz de ver la microgestualidad asociada al te quiero, o sea, es capaz de ver lo no verbal y capaz te estoy diciendo te quiero, pero estoy poniendo cara de desagrado. Entonces todos esos mensajes el bebé los ve. Realmente el bebé, a partir de esta predominancia del hemisferio derecho, tiene la capacidad de ver cuáles son los deseos de sus padres, de leer cuáles son los deseos de sus padres y de leer los deseos de aquellos que lo rodean. Y a partir de eso, el bebé toma decisiones. Así como escuchan, el bebé toma decisiones. En esta etapa tan temprana de la vida toma las decisiones más importantes que lo van a determinar a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque el bebé, las únicas 2 finalidades que tiene al comienzo de su vida es sobrevivir y no ser abandonado.
Entonces, el bebé va a hacer cualquier cosa que esté a su alcance para sobrevivir y no ser abandonado, especialmente por sus figuras primarias o figuras paternas. Imagínense que el bebé piensa a partir de este pensamiento intuitivo, este pensamiento mágico, o si lo quieren ver desde el análisis transaccional, podríamos decir pensamiento marciano. Básicamente el pensamiento marciano se llama así porque básicamente él decía que es como si vendría un marciano desde afuera hacia nuestro planeta, y ese marciano llegaría acá y básicamente como que no entendería nada, estaría libre de prejuicios, libre de preconceptos, libre de básicamente todo lo que nos hace humanos a nosotros, y tiene que aprender de cero absolutamente todo. Entonces, por eso se llama pensamiento marciano, porque es un pensamiento intuitivo, es un pensamiento que ve más allá de lo que sería el lenguaje propiamente dicho, sino que ve lo no verbal también, ve las intenciones. Como les decía recién, el bebé es capaz de ver cuál es el deseo de los padres y cuál es el deseo de las personas que los rodean. Es por ahí, vieron que por ahí se dice de que los perros o los gatos se dan cuenta de cuando uno está triste o cuando uno está le pasa algo o tiene como malas energías. Bueno, eso podría ser relacionado con el pensamiento marciano, o sea, con un pensamiento más del lado de lo intuitivo y del uso del hemisferio derecho. Y lo mismo pasa con el bebé. El bebé puede reconocer cuando una persona no es como se presenta o tiene algo medio raro ahí por detrás. Justamente por esto, porque tiene la capacidad de ver intuitivamente lo que hay detrás. Entonces, a partir de este pensamiento intuitivo, pensamiento marciano, el bebé toma decisiones a lo largo de estos primeros años de vida. Y estas decisiones van a estar guiadas a su supervivencia y a no ser abandonado. Y así, de esta manera así tan simple como se las presento y tan bonita como se las presento, es como surge básicamente los problemas que todos tenemos, que son los mandatos parentales. A partir de esta situación surgen todos los mandatos parentales. ¿Por qué? Porque los padres tienen un deseo y emiten un mensaje al niño. Acá quiero hacer una diferenciación que es distinto lo que el padre conscientemente le diga a su hijo, pero después está el mensaje inconsciente, que es el que realmente va a conformar el mandato, que es una parte fundamental del guión de vida. O sea, ese mandato es lo que vamos a repetir a lo largo de toda nuestra vida. Si lo quieren ver psicoanalíticamente, podríamos verlo como la compulsión a la repetición de Freud. También por eso es que Freud decía que uno tiene estos primeros objetos de amor, que son el padre y la madre, y a partir de ahí va a elegir sus parejas a lo largo de la vida. Y a ver, esto tiene mucho sentido porque ustedes piénsenlo así. Nosotros, de nuestros padres, aprendemos absolutamente todo en los primeros años de vida. Por eso se dice que la casa, la familia, es la primera escuela. Porque básicamente de la manera de relacionarnos que hayamos aprendido de nuestros padres y también de la manera de relacionarse que tengan nuestros padres entre ellos, nosotros aprendemos. Y a partir de esa base que queda grabada en el inconsciente, nosotros vamos a relacionarnos con los demás a lo largo de toda nuestra vida. Es muy probable que si uno se crió en un entorno violento, donde todo el tiempo se estaban tratando mal, insultando y todo eso, eso sea lo normal, la manera normal de vincularse en una relación. Es por eso que desde el psicoanálisis podríamos decir que las parejas las elige el inconsciente. Quieran o no, cualquier pareja que ustedes elijan va a tener un rasgo o varios rasgos, ya sea físicos o psicológicos, de sus objetos primarios. Porque básicamente lo que buscamos primero dentro de la familia, después vamos a buscarlo por fuera. Que a eso en psicología se le denomina salida exogámica. Y a ver, acá quiero hacer una aclaración que me parece bastante importante, que es que
En el episodio anterior yo había hablado acerca de polaridades, había hablado que generalmente una polaridad es egosintónica, o sea, es aceptada por nosotros, y otra polaridad es egodistónica, es decir, la rechazamos, ¿sí? Si no escucharon ese episodio, los invito a ir a ese episodio, que la verdad estuvo muy bueno, muy interesante. Pero a lo que iba con todo esto es que nosotros podemos aprender algo en la familia y repetirlo a lo largo de toda nuestra vida, y no necesariamente ese algo que aprendimos y que estamos repitiendo, ya sea a manera de mandato o en otra manera, eso que estamos repitiendo no necesariamente tiene que ser egosintónico. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que queremos. Capaz que, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, esas personas que dicen, ay, siempre me pongo de novia con personas que me son infiel. Y bueno, algo hay ahí, ¿me entendés? Si todas tus parejas te son infiel, entonces estás buscando inconscientemente algo que va en contra de lo que vos querés conscientemente, porque capaz que vos en tu conciencia no querés estar con alguien que sea infiel, pero hay algo que está más allá y que choca, que hace una fuerza contraria en contra de eso que vos estás buscando, digamos. No necesariamente estos patrones que repetimos son cosas que nosotros queremos. A veces son cosas que no queremos, pero no podemos dejar de hacer. Hasta el momento en el que vamos a terapia, nos hacemos cargo de las cosas que nos pasan y solucionamos el problema, obviamente. Porque si nos quedamos en la pasividad de decir, bueno, algún día voy a dejar de ser así, está complicado, digamos. Por eso digo, hay que ir a terapia, tratar estas cosas para poder dejar de hacer siempre lo mismo. En términos freudianos, que hablamos de la compulsión a la repetición, justamente deberíamos poder frenar esta compulsión, dejar de repetir y empezar a recordar, a reelaborar. Y si hablamos desde el análisis transaccional y la teoría del guión de vida, diríamos que tenemos que ir a terapia para poder redecidir el guión. ¿Qué quiere decir? Dejar de seguir tal cual con el guión de vida y poder hacer algo distinto, salirse de ese guión, de ese, entre muchas comillas, destino que estamos actuando en tiempo real a lo largo de nuestra vida, para poder hacer otra cosa distinta a la que tenemos programada. Y quiero hacer otra aclaración antes de que se tome mal lo que estoy diciendo o haya malentendidos, con esto que les decía de que siempre uno repite en base a algo inconsciente. Bueno, eso inconsciente que se repite constantemente a lo largo de nuestra vida y que tenemos que frenar con esa repetición, es totalmente singular. No puede haber una corriente que venga y te diga, vos estás haciendo esto porque tu abuela era así, porque tu papá hizo esto, porque tu mamá hizo lo otro. O sea, en realidad sí puede haber, de hecho las hay, pero a lo que voy es que no me parece a mí personalmente. O sea, cada caso es singular y no puede haber una respuesta universal a por qué uno es así. Lo digo porque realmente hay muchas terapias, como por ejemplo terapias alternativas, digamos, como la biodecodificación u otras, que tienen como una causalidad lineal, digamos. Te pasa esto porque te pasó esto. Entonces, no solamente te desresponsabilizan de lo que te pasa hoy en día, sino que te dan una explicación simplista, reduccionista y te dan sentido, cuando en realidad lo que se busca es analizar el caso por caso, tener en cuenta que la subjetividad de cada paciente y respetar eso y acompañar al paciente en el descubrimiento de su deseo o, desde el análisis transaccional podríamos decir, en la redecisión de su guión de vida para poder hacer otra cosa. Y bueno, después de casi media hora de grabación, creo que ya estamos llegando al final. La verdad que fue una hermosa experiencia ahora que ya está terminando. Me encantó el capítulo, me encantó esta modalidad de asociación libre, de ir tocando temas con absoluta libertad, porque por ahí uno encasilla mucho el tema y lo prepara mucho, y en realidad a veces lo más rico del capítulo sale cuando uno no prepara, cuando uno no organiza. Así que bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que realmente hayan disfrutado mucho este episodio porque la pasé muy bien y porque fue todo un desafío.
y también porque hace mucho frío, así que valoren el esfuerzo. Y bueno, cualquier cosa, ya saben que si tienen dudas, si se quedaron con más preguntas, si quieren un capítulo de algo en específico, saben que pueden mandarme un mensaje, que estoy constantemente atento a las redes sociales, a lo que ustedes me pidan. Me ayudan un montón también siguiéndonos en Spotify, siguiéndonos en Instagram en La Curiosidad Mató al Gato _podcast. También estamos en TikTok, en YouTube, por si no nos pueden escuchar de Spotify. También estamos en Apple Podcast y en Google Podcast, aunque está próximo a desaparecer. Y saben que pueden colaborar con el proyecto en cafecito.app para que sigamos creciendo y mejorando. Así que muchas gracias por escuchar. Recuerden que la vida es psicología y hasta la próxima.